Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, el evangelio que Pablo predicó es el mismo evangelio que yo debo de predicar. No puedo predicar otro evangelio. Y si yo predico otro evangelio, me cae la maldición de la Sagrada Escritura. Anatema sea quien predique otro evangelio. O sea, maldito sea quien predique otro evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Y la falsa iglesia representada en Babilonia predica otro evangelio. Entonces la falsa iglesia se prepara para el día de la prueba, el día en que llevarán las vacas a la ceba. Significa que la gran Babilonia caerá. Y he visto la gran Babilonia caer, que representa esa falsa iglesia que un día caerá, que es una prostituta, y por eso el libro del Apocalipsis nos dice: pueblo mío, salid de Babilonia. Es lo que está, la Sagrada Escritura nos manda a salir de esa falsa iglesia y migrar al desierto como el pueblo de Israel. No podemos continuar en esa falsa iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no se acaba nunca, porque es en nuestra iglesia, que ya no está en templos. Y volvemos a las palabras de San Atanasio: ellos tienen los templos y nosotros tenemos la fe. ¿Y qué sentencia le da la Sagrada Escritura a esa iglesia? ¡Ah, qué bella eres, Babilonia! Estabas adornada de joyas y piedras preciosas. Pero el ángel dice: has caído, Babilonia, y te has convertido en morada de chacales, y te has convertido en morada de todo animal nauseabundo, de todo animal que se pudre y se vuelve putrefacto y se daña. De modo que Babilonia, por predicar otro evangelio, los sacerdotes que prediquen otro evangelio, obispos que prediquen otro evangelio, cardenales que prediquen otro evangelio, o antipapa que predique otro evangelio, o fieles que prediquen otro evangelio, serán morada de chacales y están condenados a caer, como dice: oh, estabas bella, pero has caído y te has convertido en morada de chacales. Así que, ¿qué tiene que suceder? La iglesia tiene que ser purificada en el desierto. Nosotros tenemos que ser purificados en el desierto. La iglesia no es una iglesia de santos. Ese es el error. A mí antes me acusaban de donatista. Sí, todos ahí: este sacerdote es un donatista. Y algunos repetían donatista sin saber qué significa ser donatista. Una vez me hicieron reír, acusándome a mí de donatista. Y yo le dije: ¿tú sabes qué significa ser donatista? Me acusas de lo que no sabes ni definir. Donato era un sacerdote de la iglesia que consideraba que había una iglesia de los perfectos y que todos tenían que ser santos. De modo que no se podía recibir los sacramentos si no era de sacerdote santo. Y si un sacerdote era un sacerdote pecador o había cometido algún delito, o sea, hablamos moralmente, ¿no? Sí, algún pecado o alguna cosa significativa, entonces lo apartaban de la comunión de la iglesia y ellos se creían en la comunión de los perfectos y los sacerdotes eran la comunión de los perfectos y la iglesia condenó eso.
Por eso la iglesia no excomulga a nadie por cometer un pecado mortal. Inclusive por cometer un sacrilegio a nadie excomulga la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia sí nos excomulga cuando atentamos contra la verdad. Es decir, cuando atentamos contra el evangelio. No podemos enseñar otro evangelio que el que hemos recibido y tenemos que predicar el evangelio recibido de manera que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo predica el mismo evangelio de Jesucristo. O sea que yo debo predicar el evangelio de Cristo y todas vuestras mercedes debéis cumplir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podéis cumplir otro evangelio porque entonces nos cae el anatema de la Sagrada Escritura. Anatema sí, malditos. Y después dicen que es que yo estoy maldiciendo, no, pero yo solamente menciono la Sagrada Escritura. ¿Quién los maldice? Sí, yo no los maldigo, ¿no? Os maldice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Peregrinar en el desierto. ¿Para qué peregrinar en el desierto? Porque estamos llenos de miedo, porque estamos muy acomodados, porque tenemos casa, porque tenemos techo, porque vivimos en una sociedad de confort, ¿sí? Porque prendemos la luz y se prende, porque abrimos la estufa y sale la llamita, porque tenemos un buen lecho donde dormir, porque tenemos cobijas, porque tenemos aires, porque tenemos ventiladores, porque tenemos ropa, porque tenemos... Y ahora en mis andanzas yo me pongo feliz cuando veo los zapateros consiguiendo los zapatos, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay mucho eso. Todavía en Colombia, sí, pasar y saber que no puedo volver a tirar los zapatos, tengo que aprender a coserlos. ¿Sí? O antes que tenían que coser la ropa, porque era difícil, no podía agarrar el pantalón ni tirarlo, sino que había que otra vez coserlo. Así vamos a volver nosotros. Eso significa purificarnos en el desierto. Y aquellos lugares donde hubo tanta comida y sobreabundancia, habrá gran escasez. En la medida que hubo sobreabundancia, habrá escasez. Así que tendréis que aprender a vivir con poco. Y todos, las Mercedes y yo, tendremos que aprender a vivir con poco. Por eso yo tengo que recomendar el ayuno. Y yo tengo que recomendar el ayuno primero para yo purificarme. Yo soy el primero que me tengo que purificar con el ayuno. Porque yo no soy santo. No soy santo. Y tampoco aquí estamos en una iglesia de santos. Que haya muchos santos. Eso, es fenomenal que haya buenas personas santas y elevadas espiritualmente. Pero el que no puede, pues los otros lo van jalando y lo van arrastrando. La virtud de los otros, que otros no se condenen. Por eso es la virtud de una comunidad que se llama Unidad y Verdad, y que es una comunidad católica donde hay comunión de bienes espirituales y donde ayunamos y oramos juntos, sufrimos juntos, luchamos juntos y se va convirtiendo en una comunidad de amor. O sea que esto no es un grupo, esto es una comunidad católica donde se vive en el amor de nuestro Señor Jesucristo y es una expresión, un puñadito, una expresión como pueden haber otros en el mundo, un puñadito que es un puñadito de la Iglesia Católica, un restito de la Iglesia Católica, un asientito, ¿sí?, en la taza del café de la Iglesia. De las multitudes de Babilonia van quedando pequeños asientos, pequeños restos, pequeños remanentes. Y eso somos nosotros. Y ahora, ¿a qué estamos llamados nosotros? ¿A amarnos? Sencillamente amarnos. Aquí tendrá que empezar a crecer el amor. ¿Y cómo nos vamos a distinguir nosotros? Pues por el amor. Los primeros cristianos se distinguían por el amor. ¿Y quién es Dios? La Sagrada Escritura lo define. Dios es amor. Dios al principio de la creación, lo primero que hizo fue pensarse. Al pensarse,
se amó. Sí, porque se pensó, se conoció. Al conocerse, se amó. Y Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se amó perfectamente porque Dios es perfecto. Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Se amó con plenitud de plenitud, doble perfección, doble plenitud. Y Dios en la Trinidad, en plural, dijo, que son tres personas distintas, dijo, conviene que no estemos solos. Conviene que no estemos solos. De modo que hay que crear seres para amarlos. Y creó los ángeles antes de crearnos a nosotros. Y creó los ángeles Dios para amarlos. Pero los ángeles, como son criaturas limitadas, entonces, y son criaturas, no son dioses, entonces tienen un amor finito. El amor de Dios es infinito porque Dios es infinito, pero el amor de los ángeles es finito. El amor de los serafines es finito, el amor de los querubines es finito, el amor de las dominaciones es finito, el amor de los arcángeles es finito, el amor de todos los ángeles es finito. Y luego por ser criaturas, no dioses, los ángeles, ¿sí?, se volvieron tardos en el amor y Dios les dio libertad de amar o no amar a Dios. Y como tenían libertad de no amarlo, algunos seres de esos decidieron no amar a Dios y abandonaron a Dios y se fueron a las tinieblas exteriores. Es como ver el sistema solar, el Sol, y alrededor del Sol están los planetas, y los planetas que están más cerca del Sol tienen luz y calor. Los que están más lejos del Sol están fríos y están congelados como el hielo. O sea, y a algunos ya no les alcanza la luz, más fríos están en las tinieblas exteriores. De modo que algunos ángeles decidieron irse a las tinieblas exteriores y ahí tenemos a Lucifer, Ave María Purísima, a Satán, Ave María Purísima, tenemos a todos ellos. Lucifer, Satán, Ave María Purísima, Belcebú, Ave María Purísima. La Trinidad satánica y con ellos, imitando a Dios. Estos seres, como no decidieron no amar, entonces hicieron lo contrario, odiar. Y Dios no puede odiar. Dios no puede odiar porque es un ser de luz, es un ser de verdad, es un ser de gracia y sobre todo la palabra con la cual lo podemos definir es amor, de plenitud. Y el diablo decidió no amar. Y este ser que se apartó tanto de Dios, que se volvió tan oscuro, tan feo, empezó a dañar y a dibujar la creación de Dios. Y así es que llega el momento de la creación del hombre. Y Dios dijo, voy a dar la posibilidad de que otros seres alcancen el amor en plenitud. Como yo quiero que lo alcancen a lo que más puedan alcanzar. Y dentro de nosotros, hermana de nuestra estirpe, creó a la Virgen María. Una mujer como cualquier mujer, con carne y hueso como cualquier mujer, con inteligencia como cualquier mujer, con cerebro como cualquier mujer, como cualquier. La creo. Desde el pensamiento de Dios estaba esa mujer. De modo que la Virgen María, en cuanto a mujer, es una mujer perfecta. Y no le cabe más plenitud, por eso el Evangelio la llama llena de gracia, plena. No le cabe más gracia a la Virgen María. ¿Dónde más le va a caber? El Dios le dio toda la gracia posible que le puede dar a una mujer. Y como Dios puede hacer su propia madre, pues la hizo y la hizo perfecta. Y el Salmo nos dice Jesús, el más bello de los hombres, o sea, el más perfecto de los hombres. Jesús es el más perfecto de los hombres. Y el más perfecto de los hombres nació de la más perfecta mujer. De manera que
ninguna mujer va a ser capaz de amar como la Virgen María porque es perfecta. ¿Sí? En cuanto es posible ser perfecta. Y Jesucristo es perfecto como hombre. Y como hombre, como yo, tiene huesos, tiene pies, tiene cabeza, tiene cabello. Todo como hombre es igual a mí o a otros hombres. Pero yo jamás podré amar como ama Jesucristo, ¿no? Porque en mí hay pecado, en Jesucristo no había pecado. Y mientras no haya pecado, un ser puede amar en plenitud y en luz y en gracia. De modo que no existe en la tierra amor más perfecto que el que se tenía la Virgen María con Jesús. No existe. No existe. Inclusive ese amor superó a los serafines, que son seres de amor. Lo superó porque mientras más perfecto es el ser, más puede amar. Mientras menos imperfecto es el ser, menos puede amar. De modo que aquí en la tierra, mientras más santo es el ser y más se acerca a Dios, más brilla el amor de Dios, porque el amor de Dios no es que yo tenga amor en mí. Cuando yo amo a alguien, lo amo con el amor de Dios. Y el amor de Dios brilla en mí. Y yo amo entonces a las demás criaturas, a las demás personas, con el amor. De modo que ese es el amor que tenemos que imitar en la comunidad. El amor perfecto que existe entre la Virgen María y Jesús. Jesús, yo no me, allá en Puerto Rico vi la imagen de un niño, ¿sí? Metido en el cuellito de la Santísima Virgen María. Yo decía, claro, es que ni los serafines, Dios que no lo soportan ni los serafines, ni los querubines, ni los tronos, las dominaciones. Quería estar arrollado, apapachado, cuidado, abrazado, besado, arrullado, bendecido, con el calor de una mujer. O sea, el calor de su propia madre. Podría haber más cercanía entre un ser y otro ser que el hijo y su madre. No existe otra cercanía más profunda que el de una madre con su hijo. Y ahí está la Virgen María amando a su hijo Jesús. Ese es el amor pleno que existe entre dos seres, ¿sí? Uno que es Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente, y otro que es una criatura, que es la Virgen María y es limitada. La Virgen, el amor de la Virgen María es limitado, porque es una criatura. El amor de Dios es ilimitado, pero resplandece en el amor de la Santísima. De modo que ese es el ejemplo que debe existir en esta comunidad de amor, amarnos los unos a los otros. Y amarnos, ¿y dónde aprendemos a amarnos? En el desierto, saliendo de Babilonia, desprendiéndonos de nuestros egoísmos. Y llegando el día, espero que llegue el día, que unos sean capaces de recibir a los otros cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen a desangrar a las personas, cuando los unos tengan que huir de una región a la otra. Sí. Entonces algunos me preguntan, ay, ya padre, no vamos a tener celular. Sí, ¿para qué? Ya no vamos a tener celular, pero tenemos el corazón que es más grande que el celular. Tenemos que saber que como hizo el pueblo de Israel, o como es, o como por eso yo le dije estos días a uno de los miembros de la comunidad que abriera la pestaña para poner las cosas de sobrevivencia. Es decir, un día tendremos que salir con la mochila atrás y dejar atrás nuestra casa como le tocó a muchos y al pueblo de Israel. Irme a tierras desconocidas porque ya en mi tierra no voy a poder. Unos no tendrán que moverse, otros sí. Eso ya el ángel de la guarda lo dirá. ¿Y cómo es eso? Ah, es que ahora
intentan hacer comunidad y van por los refugios y yo me río por dentro. No va a funcionar porque todos somos egoístas. Todos. No se dan, pero todos somos egoístas. Yo me río de las mujeres extrañas juntas, cómo se ponen a pelear por tonterías. Lavó mal el plato, no lo lavó, lo puso así, no lo puso a hacer. El amor supera. En ese sentido, los hombres ponemos menos problemas, ¿no? En la casa, pues, las mujeres hacen de una casa un infierno, ¿no? Entonces, así es que, ¿qué es lo que tenemos que aprendernos? A amarnos con esa perfección de amor, como la Virgen María amó a Jesús y como Jesús amó a la Virgen María, para poder sobrevivir. Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Seguro. Amén.